Bien, buenos días a todos. Estoy en vuestra clase de segundo, que estáis en Researchers ahora, y justo tengo 15 minutos hasta que lleguéis para explicaros el tema de Carlomagno. Bien, como ya sabéis, como el año pasado, lo que voy a hacer es en algunos puntos grabarme yo, eso van a ser los deberes y luego os mandaré una actividad. En este caso os voy a contar del tema 2, el Imperio Carolingio, ¿vale? Y ya ahora os cuento la actividad. Bien, lo primero que tienes que saber del Imperio Carolingio es que eh, estamos situados en la Edad Media, estamos en Europa, con todas las consecuencias que hemos visto, y vamos a ver primero que el Imperio Carolingio va a estar primero el reino de los francos y luego vendrá el Imperio Carolingio. Es decir, va a haber como un pueblo bárbaro, por así decirlo, que se va a llamar el reino de los francos. Y luego va a estar, vendrá más de ese reino, será algo más complejo, que será luego el Imperio Carolingio. Venga, este mapa se ve fatal, como podéis ver, pero no pasa nada, porque lo único que me interesa es, si tenemos que situar Francia en el mapa, vemos perfectamente que está el Imperio Visigodo ahí, pero más arriba, si vamos a la parte naranja, vemos que está el Reino Franco. Bien, pues todo va a empezar en el Reino Franco, en este sitio de aquí naranjita. Estas personas van a empezar a expandirse y a llevar hasta aquí todo su reino. Y se va a formar un imperio, porque es demasiado territorio. Ya sabemos la diferencia entre reino e imperio. El reino es pequeñito, el imperio es algo más grande, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar? Bien, en el siglo VI, en Francia más o menos, y ya sabemos que sobre todo en esta parte, más para hacia el este, tenemos el reino de los francos, ¿no? El reino de los francos lo que va a hacer es, mirad esto, expulsar a todos los visigodos de esta zona. ¿Va a expulsar a los visigodos de esta parte de España? No, lo va a expulsar solo de esta parte, hasta los Pirineos. Entonces, el reino de los francos estaba formado por una serie de reyes, etcétera, pero los más importantes eran los mayordomos. Los mayordomos eran altos funcionarios de palacio, es decir, eran las personas de confianza del rey. Era su mayordomo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que los reyes francos empezaron a tener luchas entre ellos y empezaron a tener problemas de gestión. Tú cuando estás luchando con otro rey no puedes atender a tu pueblo. ¿Quién atendía al pueblo? El mayordomo. Estos mayordomos lo que sucedieron es que empezaron a tener más influencia. ¿Qué significa tener más influencia? Significa que el pueblo empezó a fiarse más de los mayordomos que de los reyes. Bien, Carlos Martel es uno de los mayordomos de este imperio, ¿no? O sea, perdón, del reino de los francos. Carlos Martel o Carlos Martillo lo que va a hacer es una acción que ha marcado la historia del mundo, por así decirlo. Y es que en el 736, y esto es importantísimo, en la batalla, bueno, en Poitiers, lo que va a frenar es a los musulmanes. Es decir, perdón, esto va a ser el reino, el Imperio Carolingio, va a ser todo esto, todo lo rojo, ¿no? Vale, pues Poitiers está aquí. Los musulmanes, como ya sabéis, van a invadir España y van a entrar hasta aquí arriba. Y Carlos Martel les va a frenar aquí. Es decir, Carlos Martel va a ser el primero en derrotar al Imperio Musulmán. El Imperio Musulmán tiene la primera derrota que va a ser la de Carlos Martel. Aquí os he puesto que os acordéis del Imperio Bizantino. No sé si os acordáis que en una de las edades de oro, mirad los apuntes, de repente decíamos que los musulmanes fueron parados en Poitiers o fueron parados por Carlomagno, perdón, Carlomagno no, Carlos Martel o Carlos Martillo, y se fueron a invadir el Imperio Carolingio, perdón, el Imperio Bizantino. Entonces, este es el momento clave, ¿vale? 736, Carlos Martel les detiene en la batalla de Poitiers y se van entonces al Imperio Bizantino de los musulmanes. Y obviamente se quedan en España también. Bien, luego después de Carlos Martel, que bueno, se supone que se llama Carlos Martillo porque golpeó con un martillo enorme y frenó con su gran martillo a todos los musulmanes. Ya sabéis que en estas épocas hay muchas leyendas, ¿no? Pero lo importante es que después de Carlos Martel vino Pipino el Breve. Es muy divertida la Edad Media porque se le pone apodos a todo. Entonces, Carlos Martel, Carlos el del Martillo y Pipino el Breve. Obviamente el que duró poco, el breve. Duró poco en el trono. Derrocó al último rey franco en el 751 y el hijo de Pipino el Breve va a ser Carlomagno. Carlos el Magno. Ya conocemos a un Magno, que es Alejandro Magno. No lo confundáis, eso es Grecia, helenística. Eso es primero de la ESO, no es segundo.
El magno significa el mejor. El magno significa el que está tocado por los dioses, el increíble, ¿no? Entonces, Carlos va a ser otro magno, ¿no? Se va a ser su apodo, Carlos Martel, Carlos Martillo, Pipino el Breve, el que duró poco, y Carlos Magno, Carlos el mejor. Bien, va a suceder a Pipino el Breve y va a conquistar todo hasta Alemania. Es decir, va a conquistar toda esta parte. Y también va a llegar hasta el Ebro. ¿Vale? Entonces, todo esto va a formar con Carlos el imperio carolingio. Bien, en el siglo IX lo que va a hacer es que Carlomagno va a declararse como heredero del imperio romano de Occidente. Madre mía, qué jaleo ahora mismo, ¿no? No pasa nada, mirad bien el mapa. Por eso es importante lo de los mapas que os decía. Bien, ¿os acordáis que todo esto era el imperio romano era el imperio romano? Y luego hicieron aquí, y bueno, y todo esto de aquí también, hicieron un corte para dividirlo, ¿vale? Entre los dos, para gestionarlo mejor. Y aquí tenemos el Imperio Romano de Oriente y aquí el de Occidente. El de Occidente cae en manos de los pueblos bárbaros. Y el de Oriente acaba siendo el Imperio Bizantino. Bien, esto había sido hasta ahora, mirad el mapa, todo pueblos bárbaros y demás. Pues Carlomagno, igual que hizo Justiniano en Bizancio, dijo que él va a ser el heredero de Roma. Él va a ser el nuevo imperio romano. Ese era su objetivo, construir un imperio romano, pero moderno, adaptado a su siglo. Entonces, ¿cómo va a formar el imperio? Bien, Carlomagno lo que va a hacer es conquistar desde el Ebro hasta Alemania, esto lo hemos dicho, pero va a convencer al Papa León III. En este momento está el papado, es decir, el cristianismo tiene papas. Ya lo vimos en la película de Ágora. ¿Vale? Bueno, pues al Papa León III le dice que le nombre emperador. Y en la Navidad del año 800, el 25 de diciembre, le nombra emperador romano. Entonces, ¿por qué le dice al Papa que haga eso? ¿Por qué no se lo nombra a él mismo y ya está? Porque el Papa, como ya vamos a ver en el sistema feudal, el clero va a llevar la vida religiosa de la gente. Ya estuvimos hablando que ante un clima hostil, ante un lugar en el que no paran de invadirte, te aferras a la religión, te aferras a algo supraterrenal por encima de la tierra bueno, pues para encontrar una razón, para encontrar una explicación a lo que sucede. Entonces, el Papa cristiano tenía un poder increíble sobre la gente, porque obviamente era como el gobernador de lo supraterrenal, el que controla la relación con Dios. Entonces, lo que está diciendo en este momento es que Carlomagno, Dios dice que es el emperador romano. Por eso pongo aquí lo de propaganda, porque eso va a ser una propaganda que va a durar desde la Edad Media a toda la Edad Moderna. Va a haber un emperador que defienda el cristianismo dentro de todas las fronteras de la futura Europa. Bien, la misión de Carlomagno va a ser muy sencilla. Va a ser emprender una lucha contra el Imperio Islámico. Él ha visto que el Imperio Islámico está siendo bastante potente, que está conquistando España, que está llevándose todo el norte de África. Y algo que empezó en la península arábiga, se lo está llevando todo por delante. Entonces, su misión va a ser decir, vamos todos contra el Imperio Islámico y además yo voy a ser el heredero romano del imperio, por así decirlo, y voy a hacer un frente cristiano. Yo voy a unir todo esto, que en principio, fijaos en el mapa, no tienen nada en común los visigodos con los francos, con los ostrogodos, no tienen nada en común, y ahora sí lo van a tener. ¿Qué van a tener en común? Esto es muy importante. Van a tener en común la religión. Por eso la religión va a unir a todos estos territorios. Van a luchar con un objetivo común. Y Carlomagno ya tiene excusa para ser el emperador, para unir a todo esto, para gobernar todo esto. Porque él es el que tiene que guardar el cristianismo, según el Papa. Esto es lo que va a suceder. Bien. ¿Cómo se organiza políticamente? Muy fácil. El emperador tiene todo el poder.
Él se establece en Aquisgrán, que está en Francia, y ahí ejerce el mando del ejército, también el civil, y también, bueno, el civil y también decreta leyes. Pero también tiene el poder religioso, porque el Papa, que es el que tiene el poder religioso, le ha dado el título de emperador. ¿Quién tiene el poder religioso? El Papa. Pero Carlomagno va a ser como su ayudante, su aliado. Van a ir de la mano el Papa y Carlomagno van a defender el cristianismo. A efecto práctico, ¿esto qué significa? Significa que si hay una guerra aquí que tenga que ver con el Imperio Islámico, Carlomagno está obligado a poner dinero, porque tiene que defender el cristianismo. Es decir, tiene unas obligaciones. El territorio lo van a dividir en condados. En cada condado, este no es un nombre fortuito, ponen a un conde. Un conde es como el mayordomo del rey. Pues igual. Entonces, los condados van a estar gobernados por delegados reales, que es lo que estamos diciendo, que se llaman condes. ¿Cómo se les recompensa a estos condes? Les dan tierras. Bien. El emperador, para ver si los condes lo están haciendo bien, imaginaos, yo pongo un conde en Baviera, otro en Sajonia, otro en el reino longobardo, luego pongo otro cerca de la marca hispánica, en Aquitania, etc. Bueno, en Aquitania estoy yo, que soy el emperador, ¿no? En Orleans, en Neustria. Yo voy poniendo condes. Para ver si están haciéndolo bien, Carlomagno manda a los Missi Dominici, que son los enviados del Señor. Todo tiene una carga muy religiosa. Básicamente son inspectores, es decir, personas que llegan y dicen, ¿estás llevando bien las cuentas del reino? ¿Estás llevando bien los impuestos? ¿La gente está contenta contigo? Con el conde. Bien. Y luego, para finalizar, lo que van a hacer es marcas. ¿Qué significa marca? Van a poner unas marcas, ¿os habéis fijado en el mapa que pone de repente aquí? Marca hispánica. Y decir vosotros, ¿pero eso, qué significa marca hispánica? ¿Por qué no se llama Hispania? O igual que está Austrasia y Neustria y Aquitania, ¿por qué no se llama Hispania? Porque se llama marca hispánica. Marca hispánica significa que es un territorio que está expuesta a ataques. Es decir, como aquí están los musulmanes, aquí pongo una marca hispánica. La marca hispánica significa que esto es un territorio que va a estar expuesto a ataques de otro imperio. Entonces, en vez de poner a un conde, pongo un marqués. Los marqueses eran los expertos en el ejército. Entonces, yo voy a tener condes que van a gobernar mi territorio y marqueses que van a gestionar un territorio. Claro, yo para un territorio que está al lado de los musulmanes no necesito a un conde, necesito a una persona del ejército que sepa hacer estrategias militares. Entonces, esto va a ser un marqués. Ahora ya habéis aprendido con este vídeo también qué significa la diferencia entre conde y marqués. Conde es para organizar administrativamente cosas del rey, esa es como un funcionario, un contable, y un marqués ya va a ser una persona del ejército, ¿vale? Y no os preocupéis porque el vídeo está acabando, sorpresa, ¿eh? Este vídeo es corto. Bien. A la muerte de Carlomagno hay un pequeño problema, y es que, como siempre, Carlomagno le sucede a Luis el Piadoso, que es otro rey, y a su muerte empieza una guerra civil para ver quién es el emperador de todo, ¿no? Se firma el Tratado de Verdún. Este Tratado de Verdún se firma en el 843 y se divide el imperio en tres zonas. Occidental para Carlos el Calvo, la central para Lotario y oriental para Luis el Germánico. ¿Qué tienes que saber de esto? Básicamente que en el 843 se firma el Tratado de Verdún, eso es importante, y que se divide el imperio en tres zonas. Oriental, occidental y central. Oriental hacia el este, central la del centro, y, o sea, Aquitania, etcétera, y occidental la parte de la marca hispánica y demás. Todo eso, no hace falta que aprendáis los nombres de estos tres reyes. Luis el Piadoso sí que es importante, Carlomagno obviamente también, pero igual que Pino el Breve, etcétera. Pero es eso, ¿no? Que sepáis que hay una división en tres partes. Bien, Aquisgrán. Aquisgrán va a ser un centro neurálgico de poder, esta es la última diapositiva. Y va a tener un gran esplendor cultural, claro. Si el emperador vive en una ciudad que se llama Aquisgrán, la ciudad donde iba el emperador que defiende todo el cristianismo, obviamente tiene que ser increíble. Entonces, ¿qué va a hacer? El Palacio de Aquisgrán. El Palacio de Aquisgrán tenéis en el libro y se va a asemejar con las villas romanas. ¿Qué van a hacer todo? A lo cristiano, a la cultura cristiana y romana. Aquí tenéis el Palacio de Aquisgrán, el Palacio de Audiencias, la Gran Puerta, antiguas termas, Fuente Agua Caliente. Bueno, esta parte la podéis ver mejor en el libro y nada, copiad un poco las partes del Palacio de Aquisgrán y explicad su influencia con la influencia romana. Bien, la actividad que tenéis que hacer es el comentario de mapa de Carlomagno y llevar esos apuntes escritos en el cuaderno, porque haremos una actividad la semana que viene en la que necesitaréis estos apuntes pasados a limpio. Bueno, pues ya está. Estáis justo en la puerta, no sabéis lo que estoy haciendo, me estáis mirando con cara rara y ya hemos acabado.